consejo de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. Dios creó el matrimonio para que siempre permaneciera unido. Lo voy a decir de nuevo, a ver si hay algún amén por ahí. Dios permitió el matrimonio para que permaneciéramos o para que se permanezca unido. Vamos a ver. Esto de lo que vamos a tratar ahora es bastante importante. Todo es importante, pero vamos a tratar la manera de resolver inquietudes, lagunas con algunos temas, y es precisamente el tema que vamos a tocar hoy. Es en esa idea que Dios no hizo el matrimonio, no creó el matrimonio para que se disolviera luego, para que por una u otra razón esto se diera. Ese no fue el plan de Dios, pues nos viene diciendo la palabra que Él unió esta pareja primera. Allá lo vemos en Génesis 2, 22 al 24, que es lo que también retoma Marcos en esto que hemos leído, y también lo toma Mateo en su capítulo 5 también. Pero vamos a ver, ahí se habla de que Dios unió, su diseño fue unos dos seres humanos o dos personas que se fusionaron, que se ligaron el uno al otro. Y esto es en la base de ese capítulo 2 del Génesis, donde Marcos lo repite, que los dos serán una sola carne, y sucesivamente. Eso lo que significa es que el Señor ese diseño lo deja unido. Y decíamos que la idea para tomar el concepto de la unión es porque la mujer fue sacada del costado del hombre, es decir, de una de sus costillas. Y en ese sentido, bueno, entonces por eso dijo Adán: esto es carne de mi carne y este es hueso de mi hueso. Es una sola persona, en resumen. Claro que no podemos verlo como una sola persona en el sentido puramente de lo individual. Es una sola persona en ese compromiso. En ese sentido debe de entenderse este asunto, en ese compromiso, en esas proyecciones, en ese cuidado, en ese amarse mutuamente y sucesivamente. En ese sentido, porque dice la Biblia que no puede darse un golpe en un miembro del cuerpo, porque todo el cuerpo se duele. Entonces, en esa idea es donde o cómo funciona el matrimonio. Vamos a ver, luego de que en el Génesis vemos esa verdad, Jesús lo habla en este evangelio y dice: lo que Dios unió, en el versículo número 9, no lo separe el hombre. Capítulo 10, verso 9 de Marcos, que es lo que estábamos leyendo. Por tanto, lo que Dios unió,
no los separe el hombre. ¿Qué quiere decir? En este caso, no los separe el hombre. No se puede. No se puede en el sentido de que son una sola carne. De haber sido extraído la mujer del hombre y por ende están ligados en un solo cuerpo, diríamos. Entonces el Señor lo confirma, por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Aquí no puede venir extraños, terceros o los mismos involucrados en esta unión conyugal. No puede buscar como el motivo para la separación. Ahí cuando dice no lo separe el hombre, podemos entender que cualquiera de los dos que están unidos, bueno, no deben de intentarlo, porque pues ahí se refiere al hombre y en ese sentido se puede entender. En el caso de el apóstol Pablo, vamos a ir dando algunos versículos. Váyase al capítulo número 7 de Primera de Corintios 10. El apóstol lo retoma en este versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, léalo conmigo, use su Biblia y vaya rayando. Mando no yo. Vamos a ver por qué dice Pablo de esta manera. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿De dónde extrae esta verdad el apóstol Pablo? Bueno, lo trae de la misma palabra, de la misma revelación o manifestación o las escrituras mismas que están en el capítulo número 2, verso 23 al 24 del Génesis. Y Pablo da un luzazo importante todavía más. Y vamos a irnos al capítulo número 7 de Romanos, donde nos habla el versículo 2. Vaya poniendo atención. En este versículo 2, Pablo da una claridad todavía que allá en el Génesis 2, 22 al 24, no se define como acá lo define el apóstol Pablo, por supuesto, por el Espíritu. Porque allá cuando dice lo que Dios separó, no lo separa el hombre. Es decir, esto es intocable, diríamos, de esa manera. Pero viene entonces Pablo en el capítulo número 7, verso 10 del Primera de Corintios, leíamos ahí que el que está casado no se separe. Y en este capítulo 7 y verso 2, importante, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera o adúltero. En este caso vamos a detenernos unos segunditos para ir ampliando el versículo en conceptos o en ideas. Acá la única manera que nos muestra la palabra cómo se puede disolver lo que es esta unión conyugal es la muerte. Lo dice bien claro el verso 2, porque la mujer casada, claro, Pablo, para expresar el significado de la ley, toma la alegoría de lo que es el matrimonio. Y por supuesto, esto no es que
está hablando exclusivamente y específicamente de la ley. Trae lo que es el ejemplo del matrimonio para aplicarlo al asunto de la ley. La ley llegaba hasta Cristo, pues había habido muerte, y al haber ya muerte, que en este caso fue Cristo el que muere, de ahí hay libertad, ahí se podía ya lo que era entrar con toda libertad el nuevo periodo de la gracia. Y es este concepto o esta idea en el matrimonio. Así que dice, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y sucesivamente. Ahora, es cuando hay esa intervención de la muerte que los cónyuges, bueno, el que queda vivo, pues acá dice queda libre para volverse a casar si así lo desea. Ya esta es una opción de la persona. Ahora, el asunto es que, hermanos, cuando la persona, por ejemplo, quiere violentar esto o quiere pasarse por encima esta enseñanza de la palabra, que no es otra cosa, una doctrina, viene el caso de que tiene problemas ya en cuanto a lo que sería una conducta delante del Señor. Porque vamos a ver, fíjese que los fariseos acá le están diciendo, que es lo que leíamos, Moisés permitió y permitió que se le diera carta de divorcio a los judíos. Esta es la tesis de los religiosos. Jesús les dice en el versículo número 1 al 9 de Marcos 10 que leíamos, bueno, queriendo explicarle al Señor y ampliar todavía el concepto de que solo la muerte puede separarlos. Y en el versículo número 9 que leíamos ahí, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ese asunto de que Moisés dio carta de divorcio tiene, bueno, un sentido, dice el Señor. Es por la dureza de los corazones, y eso es un asunto así, ¿verdad? Que siempre nosotros somos dados para alterar, para ignorar lo que está en la palabra. Hay palabras o hay lecturas o textos dentro de la Biblia que no se pueden como buscarles interpretaciones. Hay textos en la palabra que deben de entenderse a la luz de el mismo texto. Por ejemplo, cuando los discípulos le están preguntando, o los fariseos le están preguntando, qué es lo que nosotros leíamos, le están preguntando que, bueno, que por qué Moisés permitía esto. Bueno, él les dice por la dureza de sus corazones, pero no es así desde el principio. Varón y hembra los creó, y los dos serán una sola carne hasta el final, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dicho de otra manera, acá hay una palabra fuerte, poderosa y clara de parte del Señor que no está dentro de esa composición conyugal lo que era la separación o el divorcio en el matrimonio. No. Pero nosotros vemos siempre, hermanos, acá lo vemos con los fariseos. En este tiempo habían dos escuelas.
dos escuelas teológicas donde estaba la de Yale y otra que una de ellas tenía una interpretación con respecto a esto del divorcio y otra tenía la interpretación que acá está dando el Señor. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es decir, está cerrando las puertas. ¿Por qué? Porque en el caso de el tiempo de los fariseos o los judíos, estos por cualquier razón, por cualquier motivo, luego iban a donde Moisés, si era en el caso, si nos remontamos a Moisés, y esto venía dándose en todo el recorrido de la historia de ellos, se iban y pedían la carta, daban un documento, ya no nos entendemos, esta mujer no cumple sus responsabilidades o viceversa, y sucesivamente. Entonces, bueno, Moisés no es una cosa sencilla lo que estaba manejando Moisés o guiando Moisés. Era una nación y él como legislador tenía que legislar con la sabiduría de Dios. Al ver esa situación desbocada que estaba dándose en lo que era una constante separación, de divorcios, diríamos, entonces Moisés, bueno, acude, por supuesto, por eso dice acá que no es lo que el Señor plasmó desde el principio, está diciendo el Señor. Eso Moisés lo dio por la dureza de los corazones de ellos. No es que estaba en la palabra. Ahora usted me dirá, entonces no es palabra lo que Moisés, no es palabra de Dios lo que Moisés. Claro, como también Pablo habla, esto le dice a los Corintios en este capítulo 7, esto es un consejo muy propio mío, dice, hagan así y así. Ahora, este otro es un mandamiento de Dios. Puede haber como la idea, entonces, tanto Moisés como Pablo alteró la palabra de Dios. No la alteró porque tanto el uno como el otro estaban siendo guiados por el Espíritu. Y entonces cuando Moisés da una salida de divorcio a la gente que se lo pedía, en este caso es por la dureza que había en ellos, como decir, bueno, para que no se haga un levantamiento, para que no me linchen, para que haya una respuesta, porque siempre el líder tiene que encontrar una respuesta. Claro que esa respuesta debe de buscarse siempre en la dirección de Dios. Yo me imagino que Moisés dice, ¿qué hago? Esto es un gran problema. Y bueno, viene esa idea de decir, bueno, le voy a dar, aunque Moisés ya sabe. Acuérdense que el que escribe los 5 libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés. Y Moisés es el que escribió el capítulo 2, verso 22 al 24, con respecto al matrimonio. Es, dicho de otra manera, lo obligan a Moisés, como pudiera ser el caso, hermanos, que obligaron a Aarón a hacerle su muñeco. Para que vayamos entendiendo y no vayamos como cuestionando, entonces, ¿cómo es esto? No entiendo, pues sí o no. Pero el Señor lo define. Fue por la dureza de sus corazones. Por eso se los explica acá. En este caso, hermanos, vamos a ver. Veamos en el versículo número 11 de este capítulo número 10 de Marcos que estamos leyendo. Veamos, no sé si le di la cita completa, si me equivoqué, si es Marcos el que estamos leyendo, por supuesto, ¿verdad? Ese es, ¿verdad? Entonces, en Marcos, vamos a ver 11, vea lo que genera o el problema que se da cuando
se violenta lo que Dios unió. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Pero veamos, este versículo número 11 está diciendo: y dijo, cualquiera que repudie su mujer y se casa con otra, ¿qué dice? Léalo pues. ¿Qué dice? Comete adulterio con ella. Entonces vamos a ver, eso que Moisés dio, bueno, eso lo dio Moisés y era un asunto de su momento, para resolver ese momento. Pero al principio no fue así. Ahora el verso 11 es importante. Y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Entonces aquí está claro, cualquiera que repudie a esa mujer, cualquiera que quiera desligarse de ese compromiso, está prácticamente cayendo en lo que es el adulterio. Y fíjese bien, el verso 12, siga leyendo conmigo, 10 de Marcos 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ¿qué dice? Comete adulterio. Mire qué problema hermano, y esto es importante enseñarlo. ¿Por qué? Porque decíamos el jueves, cuánta cosa que está incorrecta se da dentro de los ámbitos cristianos, evangélicos. Pues si esto se da afuera, pues afuera, acuérdense que allá son máquinas sin freno. Allá, como dice Pablo en su capítulo número 1 de Romanos, que son gentes depravadas, son gentes que cada quien toma su dirección, no tienen, hermanos, principios ni valores. Pero en el caso nuestro no puede ser así, pues se supone que ya nosotros somos regenerados, y cuando hay una regeneración, pues no podemos nosotros así como los políticos, diríamos. Vamos a ver, los políticos, usted lo ve que el pleito de ellos es que hay que someterse a la Constitución. Bueno, si esas constituciones son, hermanos, sagradas a saber, claro que no, pero por lo menos así se gobiernan las naciones, a través de constituciones que arman los mismos ciudadanos. Pero en el caso de una alteración a esa constitución, ya es un delito. Y es un delito que va y lleva a cárcel. Entonces, en este caso, nosotros, nuestra lámpara, como dice el Salmo 119, es la Biblia. Entonces, la Biblia debe de ser nuestro consejero para los que somos salvos. No es que vamos a tirarnos como el mulo, como dice el proverbio, que necesita cabresto. No, nosotros vamos a irnos al consejero de la palabra. Lo que diga la palabra, eso es lo que, como creyente, es lo que yo tengo que hacer. Ahora, esto se manipula dentro del mismo campo cristiano, pero eso ya es otra cosa. Eso ya cada quien tendrá que dar cuentas en su momento, pero tenemos que suscribirnos a lo que está en el texto, a lo que está en la palabra. Entonces el Señor dice en este caso, bueno, hay una realidad, dice que si cualquiera que repudia, es decir, cualquiera que se divorcie de su mujer, ¿verdad? Porque el contexto está hablando de divorcio, para que se entienda. Entonces, cualquiera que se divorcie de su mujer, o que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Vamos a ver, cualquiera que repudie y se casa con otra. Por decir algo, Juan Meléndez, pero no haya uno. Bueno, Juan Meléndez es un cristiano. Y bueno, ya dice, bueno, no nos comprendemos con esta mujer, o puede ser viceversa, y me separo.
no vamos a divorciar, van al abogado o como sea a buscar el divorcio. Y bueno, ahora voy, dice el tal, ¿cómo dije que se llamaba? Fulano, dice, ahora me voy a casar. Ese fulano, al irse a casar, y aquella persona con la cual él se va a casar, tal vez puede ser una persona inocente, tal vez puede ser una persona que no entiende este asunto, pero cae en un adulterio sin saberlo. Es decir, ignorando lo que está en la palabra. Entonces se casa, no solo él comete adulterio, sino que hace que aquella otra persona caiga en el adulterio. Eso es lo que está diciendo acá. Y si la mujer también repudiada repudia al marido y dice, me voy a casar con otra, comete adulterio. Ahora, preguntémonos, ¿cuánto desfase de esto hay en nuestras iglesias? ¿Cuánto de esto hay? Porque luego lo que hace la persona o lo que hacen los cristianos siempre echan mano a las interpretaciones, a las teologías profundas y sucesivamente para hacerse, hermanos, para tener ellos la razón. Pero aquí no se puede, a eso se le llama querer forzar los versículos a mi condición, a mi manera. Pero la Biblia no se puede. Eso es como querer forzar la Constitución igual a mi manera de pensar, cuando hay cosas que están bien claras y es igual lo que es la palabra. Entonces vengo yo y tuerzo y no, es que aquí dice que hay una. No, pero aquí dijo el Señor, el punto es que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ahora, si vienen estos dos casados y bueno, no se comprendieron porque no le planchó la camisa a la mujer o porque el hombre no cumplió con sus responsabilidades, y viene y se separan o se separan, dice acá. Entonces dice, cada uno de los dos vamos a rehacer mi vida, y eso es muy normal dentro de las iglesias. O sea, vamos a rehacer la vida, dice, y buscan el rehacer su vida y supuestamente probablemente les vaya bien, pero el problema es que caen en uno de los pecados abominables delante del Señor. Ahora vamos a ver, eso es lo que está diciendo. Ahora, por eso es que dice Pablo, léalo conmigo, capítulo 7, verso 11 de Primera de Corintios, rapidito, 7:11. Por eso es que Pablo dice en este versículo número 11, dice, y si se, ¿qué dice? Léala rápido, hermanito. Y si se, ¿qué? Se separa, quédese sin casarse. ¿Va? Entonces, bueno, no nos comprendemos, estamos hablando de cristianos, no nos comprendemos. Entonces, si no se comprenden, señores, estaría diciendo, entonces quédese, sepárense, pero quédese sin casarse. Porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Entonces aquí está, quédese sin casarse, porque los que están, verso 11 dice, porque los que están unidos, verso 10, los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casarse. Ahora, esto es como decíamos el jueves, lo que se tiene que hacer es, bueno, vamos a manejar este asunto, no vamos a reventar con la primera, vamos a someternos a la palabra. Por eso es que la vida del creyente o el trasfondo de la vida espiritual no es para pusilámines, no es para flojos, no es para emocionalistas. El trasfondo de la vida espiritual es para gente, hermanos, que se somete a la palabra, y que someterse a la palabra no es fácil. Someterse a la palabra es, dicho de otra manera, someterse a la voluntad de Dios. Entonces aquí dice, quédese sin casarse. Entonces no se comprende. Estoy hablando de creyente. Entonces quédese sin casarse.
no se casen. Porque si se casan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que dice 11 al 12 de Marcos 10. ¿Qué pasa? Porque si el marido se separa y se casa con otra, comete adulterio. Y si la otra se casa con otro, igual. Y va una cadena de adúlteros dentro de las congregaciones, espantoso, hermano. Y sobre todo en estos tiempos modernos, porque hay tanta teología y hay tanto saber de los entendidos que acomodan este asunto. Entonces aquí dice, no se case, quédese. Pero ¿cómo voy a hacer, hermano? Dice, ¿cómo voy a hacer? Necesito, y eso es un hecho. El casarse no debe de ser, hermanos, como pensar que es una situación de amargura. El casarse es un mandato de Dios. El casarse es el complemento del uno y del otro. El casarte, porque dos son mejor que uno. No hay que ver el matrimonio como, hermanos, como que fuera un fracaso dentro de la vida de los individuos. No, es un mandato. El hombre y la mujer se complementan. Así que, claro, vamos a tener problemas, van a tener desafíos en la vida, pero lo lindo es que si estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios está. Por eso es que dice Eclesiastés, dos son mejor que uno, y nudo de tres dobleces no es fácil que se suelte. ¿A qué se refiere Eclesiastés cuando dice esto? Se refiere a una tercera persona, se refiere a Cristo. Si Cristo está en nuestros matrimonios, aún con nuestras batallas, con nuestros desaciertos, hermanos, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar fuerza, Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a sacar adelante. Pero ahí está, la juventud de ahora no quiere casarse. Uy, dice, como que es la muerte. No, sí, no, es que necesito una mujer perfecta. Allá anda a buscarla al cielo. Cuando ya se haya ido a la iglesia, ya vas a hallar gente perfecta. Pero en la tierra lo que vamos a hallar siempre es gente imperfecta. Y nuestra pareja será imperfecta, pero complementa mi falta de perfección. La perfección, o diríamos la madurez, para que se entienda más. Entonces somos un complemento. Y es precioso, hermanos, batallar en esta vida juntos. Porque como hemos dicho que cuando, bueno, el uno está sin fuerza, el otro lo anima con una palabra, es mejor dos que uno. Amén, amén. Pero aquellas personas solos, como qué, solos, hermanos, en esta vida, es bien triste, por el hecho de que no van a disfrutar los hijos. Y esos hijos, eso es precioso dentro del matrimonio. Eso es precioso ver a esos muchachitos, aunque sean feitos, uno los ve bonito. Amén. Eso es parte de la vida. Y uno, hermanos, sigue que vienen esos dentro del matrimonio y uno son pelitos parados y uno los ve colocho. Y son así todos comunes y uno los ve extraordinarios. Y eso es una situación de toda la vida. Crecen y uno sigue, hermanos, disfrutando en situaciones diversas o en situaciones difíciles con ellos, pero ese es el sentido de la vida. Eso viene siendo como el trabajo. El trabajo, como dice aquel canto de allá, que el trabajo Dios lo hizo como castigo. Mentira, hermanos, el trabajo es algo precioso. Si alguien dice, no, yo no quiero trabajar, entonces no eres de esta tierra. Porque el trabajo nos da estabilidad física, nos da estabilidad emocional y nos da estabilidad espiritual. Es decir, es igual el matrimonio. Bueno, sigamos pues, porque no los veo contentos, hermano.
Vamos a ver, váyase a Mateo. Aquí vamos llegando al punto. Váyase a Mateo 5. Mateo 5, 31. Aquí lo amplía. Fíjese cómo las escrituras, o sea, allá en Marcos 10, 1 hasta el 12, usted ve una escritura. Ahora, aquí en este evangelio de Mateo, usted ve otra manera de decir lo mismo que ha dicho Marcos. Y en este versículo número 31, váyase conmigo, versículo 31, nos dice, es decir, aquí lo amplía el Señor. También fue dicho, vamos a ver, ¿ya lo tienen? Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, póngale atención a esto, que el que repudia a su mujer, vamos a ver, ¿qué más dice? A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ajá. Entonces, aquí vamos a ver algo importante. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Mire cómo se va complementando, cómo se va respondiendo la misma palabra. Allá Marco no dice esto, pero aquí Mateo lo complementa. Y cuando dice aquí, cualquiera que la repudie, ya sabemos el problema que tienes, a menos que sea por causa, dice acá, de infidelidad, fornicación, dice acá, pero a menos que sea por causa, mire Dios, la sabiduría del Señor. Hay dos razones por la cual se debe, hermano, de disolver esto que unió y que no lo separe el hombre. Aquí está diciendo con todas letras claras el Señor, a menos por causa de fornicación. Es la única manera, por la infidelidad del uno o del otro, la persona, hermanos, tiene el aval no de Pablo, aunque si lo dijera Pablo, y Pablo lo dice de diferente manera, tiene el aval del mismo Señor, y el mismo Señor, estamos hablando del mismo Dios. En este caso, acuérdese que nosotros como iglesia, nuestra posición es no hay divorcio. No hay divorcio, y no lo hay, por supuesto. Y no debe de haber divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio está penado con condenación. El divorcio que luego genera un adulterio, ese pecado está penado con lo que es la condenación eterna. ¿No sabéis que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos? 6 de Primera de Corintios, verso 9. ¿No sabéis que los borrachos y sucesivamente no entrarán? Pero aquí hay algo importante. Y esto es, hermanos, en la sabiduría de Dios, porque hay tanto abuso. Siempre hay un abuso puede ser del uno o del otro. Imagínense cuando viene un abuso de eso, es decir, están casados, estamos hablando de cristianos, están casados y viene viene la mujer, diríamos, y le es infiel. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se puede recibir ese impacto, hermanos? Una de las cosas terribles, sentimentales, es eso, una infidelidad es dolorosa. Por lo general, en el campo nuestro, que es un campo del hombre alfa, del machismo, pues, hermanos, en este campo nuestro es bien normal que los hombres, e incluso llamándonos cristianos, nosotros vayamos y estemos abusando, y estemos, hermanos, provocando lo que es una infidelidad. Y que por lo general la mujer que aguante, la mujer que aguante, la mujer que aguante. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Porque había que preguntarle, como esto se da más de los hombres contra sus esposas, había que preguntarle
a un hombre, había que entrevistar. Yo vi a un hombre que le fue infiel su mujer. Hermanos, se puso de lo más deprimido de su vida. Le perdió el amor a la vida. Llegó a una depresión tremenda. Pero nosotros queremos que la mujer ande de campeona, ¿eh? Y con la gran estocada en el corazón, porque es una estocada. Nosotros queremos, yo no estoy diciendo, hermanos, que lo que sucedió con David, yo no creo que esto sea una cosa sencilla, pero mire la sabiduría de Dios. Dice el Señor, voy a parafrasearlo de esta manera, dice el Señor, pero este abuso no se puede soportar. Imagine que venga la mujer de Agar con sus amigas y viene a saber de dónde, o viceversa, y el Señor está viendo eso. Estamos hablando de los santos, está viendo eso. El Señor ya sabía y dice, no puede ser, este asunto es prácticamente insoportable. Y por eso es que el Señor aquí dice, pero os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o de infidelidad, es la única manera como se puede disolver el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Ahí está diciendo con claridad, hasta que la muerte lo separe. Dice Pablo en Romanos capítulo 7 verso 2. Dice que al igual que la mujer casada, dice, bueno, queda libre de la ley de su marido si éste muere, y de ahí puede casarse con cualquiera. Toda vez Pablo por lo menos le recomienda a los corintios, toda vez sea en el Señor, porque nosotros no podemos ir a juntarnos con yugo desigual, pues eso es un hecho que sería ir en contra todavía de corriente. Entonces ahora lo que vemos acá, que los judíos quieren enmarcar al Señor y decirle y sacarles esa palabra. Sí, tiene razón, Moisés tenía razón. El Señor le dijo, no, Moisés no tiene la razón. Moisés lo hizo por causa de la dureza de ustedes. Pero al principio no fue así. Al principio varón y hembra los creó el Señor, y los dos van a ser una sola carne. Por tanto, lo que juntó Dios no lo separa el hombre. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer y a no ser por causa de fornicación y se casa con ella, adultera, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Tremendo. Entonces ahí hay una salida para esos calvarios, porque yo no le diría de otra manera, son calvarios. La infidelidad es terrible, es tremendo, pues yo no sé cómo se puede manejar eso, pero es terrible. Fíjese que por lo menos yo me recuerdo de una persona no cristiana, pero amiga, me confiesa, me dice, hermano, yo quiero que me diga cómo hago con este marido. Ellos no son cristianos, pero la escuché. Y por último, ¿y usted qué es lo que hace? Mire, lo que he hecho yo, me dice ella, es no dejarme, no tener ya relaciones con él. Vivimos acá, pero no tenemos relaciones con él. Y me dijo ella misma, la razón es porque yo me cuido mi cuerpo, me dice. Yo no soy cristiana, pero yo tengo dignidad, y vaya, y me pega una enfermedad este hombre. O sea que, amigos míos, vivían en su casa, pero ella decidió eso. Tiene sentido, porque imagínense que viene alguien y saber, pues en la calle hay de todo. Ahí sale en las noticias que ayer o ahora una mujer mató a sus 2 hijos porque el marido, al serle infiel, le pegó una enfermedad y sin duda fue el SIDA. Entonces, ahí salen las noticias y en venganza mató a sus 2 hijos.
Es que es desastroso esas cosas. Ahora, entonces la única manera, ¿está conmigo, iglesia? Entonces una de las razones es la muerte y la infidelidad. Ahora vamos a ver tres razones también, con lo cual finalizamos. ¿Por qué tenemos que también hacer una parte? Que es la parte que vamos a hacer acá. Fíjense que como creyentes tenemos otra opción, aun cuando haya sido un asunto de infidelidad. Ahí siempre en la Biblia vamos a encontrar una salida que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si es el caso del agraviado, sea agraviada o agraviado, que no, si ya yo lo escuché, porque hay personas que andan buscando también la oportunidad de romper con su cónyuge, porque bueno, se dio y estaban esperando ese momento y aprovechan y no pierden el tiempo. Pero los cristianos, hermanos, estamos llamados a perdonar. Damos un amén. Los cristianos estamos llamados a perdonar. Lea conmigo Mateo 6, capítulo 6, verso 14, corriendo. Gloria a Jesús. En este capítulo 6 dice el verso 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué más dice? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre. Entonces aquí hay un principio que hay que, porque ahí estaban, bueno, los hermanos estaban diciendo, hoy sí está mi mujer, sí, ¿para qué? Eso es lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando esa palabra, esa predicación, y ya rompo mañana. Voy a buscar el abogado. No, por eso le digo que ser cristiano no es para flojos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Entonces, aquí viene lo que es el principio del perdón. Dice, tienes que perdonar. Hay que perdonar. Es ahí donde, aun cuando tiene la libertad de parte del Señor, que en este caso, al haber roto ese compromiso en adulterio, esa persona puede casarse. Es decir, el que fue afectado puede casarse si lo desea, y si no, quédese sin casarse. Depende las perspectivas que veamos acá. Pero en este sentido, hermanos, viene esa parte del perdón. Entonces venimos a perdonarnos, y ahí viene la lucha. Y vamos a hacer nuevo pacto, las parejas. ¿Por qué hay que perdonarse? Bueno, porque en este asunto, en esta empresa, hay mucho que perder. Por un lado, debemos de perdonarnos porque somos creyentes. De un amén los creyentes. ¡Ay, Dios mío! Hay que traerles pupusitas para que tengan fuerza de dar amenes. Hermanos, uno es porque somos cristianos. De un amén entonces los cristianos. Entonces los cristianos vamos a manifestar nuestro cristianismo perdonando, si es que hay un espacio de perdón, porque hay asuntos que ya son, hermanos, irrescatables. Aquí viene lo de aquella mujer, es una realidad de una iglesia. Ella perdona al hombre y lo perdona y le dice, hermano, yo lo he perdonado y lo había perdonado varias veces. Y por eso el perdón debe de ser con condiciones. En esto sí vale la condición. Es decir, ponerle condiciones al agresor, porque no es solo, ya te perdono, mi amor, y venite y sigamos la vida. No. La disciplina o ¿cómo le llamamos? Las condiciones enmarcan a la persona, porque si no ponemos condiciones, mañana le vuelve a enlodar la cara. Mañana vuelve a hacer lo mismo. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, usted sabrá. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que poner las condiciones.
cuánto de tiempo, las condiciones. No es correcto que ya ahora se perdonaron. El pastor dice que había que perdonarse. No, la Biblia acá dice que había que perdonarse. Así es que, como se dice, página doblada. No, que se la vuelva a enamorar, que vuelva a traerle flores, que viva ahí. Y si usted lo ve una vez más birrinchudo, pues ahí están las condiciones. Ahorita todavía no tienes permiso. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ahí están las condiciones. Pero ¿qué es lo que hacen los hombres? Los hombres somos pícaros. Somos mentirosos. No, mi amor, mira, mamadita linda, y a partir de ahora solo vos vas a ser la tonta, pues. A partir de ahora ya no te vuelvo a fallar. Ay, sí, mi amor, yo te creo, pero mañana te lo va a hacer de nuevo. Entonces, por eso tiene que haber condiciones, señores. No es solo metió las 4, no digo las 2, las 4. Y todavía solo con una migueladita que le pega a la mujer. ¿Qué significa migueleado? Que convencérsela. Es que no sé, que yo lo hice porque mira, me provocaron. ¿Cuál te provocaron? Vos provocaste. Y no se trata de buscar chivos expiatorios. Es que no aguanté. ¿Y por qué no aguantaste? Porque sos flojo, porque somos flojos. Por eso no aguantamos a veces, porque estamos descuidados espiritualmente. Que se oiga un poderoso amén. Vienen las condiciones. No es conveniente de un solo. ¿Cuánto tiempo, hermano? Usted tiene que ir viendo el comportamiento. Eso es como el hijo, pues es un hijo vago y pícaro y que el papá le perdona todo. Ese no se va a componer. Acuérdense que somos seres imperfectos y necesitamos enmarcaciones que nos enmarquen. Eso nos va a ir como dando la orientación. Ahora, ¿por qué? Porque somos cristianos, por eso tenemos que perdonar. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque en el matrimonio tenemos mucho que perder. ¿Qué tenemos que perder? ¿Usted cree que cuál es el problema de nuestro país? ¿Por qué nuestro país está sumergido en una terrible delincuencia? Por hogares difusos. Entonces tenemos mucho. Esos niños, esas personas tienen que crecer con la imagen de esos padres. Entonces por eso necesitamos, hermanos, necesitamos el perdón, porque hay que rescatar lo que ya está mire, yo no sé, ha de ser terrible, por eso yo le agradezco a mis padres, y por lo menos mi padre, mi papá, dice mi mamá que él se emborrachaba y hacía sus cosas. Pero cuando ya empezamos nosotros a tener entendimiento, mi papá dejó de hacer eso y le fue fiel a mi madre. Y yo le agradezco porque yo no vi un ejemplo malo de mi padre, aun cuando mi mamá decía que lo que había sido. Pero, es decir, se rescatan los hijos. Imagínense todos los hijos que, bueno, el papá, el ejemplo malo que les ha dado la mamá, el ejemplo malo que les ha dado. Entonces es ahí donde nos requiere, hermanos, luchar por esa sociedad que es el matrimonio, porque los hijos, si nosotros hermanos, no formamos los hijos, ya le he dicho, yo conozco a un hijo que lo metieron preso y dijo que el día que saliera, ese mismo día, el primero que iba a matar era su papá. Pero ¿a qué se dan esos fenómenos? A los ejemplos. Hay una situación de una hermana que, bueno, tan terrible era el desfase, que la hermana le decía que lo perdonó, pero últimamente le dice, mire, hoy sí ya no puedo perdonarlo, hoy sí ya me quiero separar, hoy sí. Y en ese caso tiene que dar su posición el pastor. Entonces el pastor lo desarmó la hermana cuando le dice,
Problema, hermano, le dice que este hombre no solo con mujeres anda con hombres. Como dijo Pablo, esto lo digo yo, esto lo dice el Señor y esto lo digo por concepción mía. En ese caso, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es el consejo que daría un pastor? Yo pienso que está acertado. Sepárese, hermana. ¿Cómo puede vivir en una desgracia de esa? Ya es terrible, pues. ¿Ya? Imagínese el hombre homosexual y terrible. Entonces, en este sentido, hay algunas salidas por lo cual se puede llevar a la rotura de algo que creó Dios para que fuera hasta el final. Esto, pues creo que es un insumo importante que debemos de llevarlo en nuestros corazones, ¿verdad? Porque la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, excepto con esas aberraciones de infidelidad. Pero ahí viene el perdón. Si hay que perdonar, y si se perdona, y si se ponen las condiciones, y esa persona va graduando. Eso podría ser igual que un pastor, hermano, un pastor que cae en el pecado. Usted ve que ahora, pues, luego ellos siguen predicando. Pero lo correcto es que un pastor se siente y, como dijo David, con unos siervos que él mandó a su amigo rey, y el rey enojado, pensando que esos eran espías que le había mandado David, les quitó la barba. Y para los judíos la barba es tremendamente significativa. Y cuando en Jericó le dijeron a David, fíjate que ahí vienen los muchachos que mandaste, pero vienen sin barba, se las quitó aquel. Que no entren a Jerusalén sino hasta que les crezca la barba. Entonces sería sentarse y tirarse un tiempo hasta que sea restaurado. Este asunto no es de agarrar otra vez a gritar y a arrinconar gente y todo a cholata el tipo. Son cosas parecidas. Así viene siendo el matrimonio. O cuando se falla el matrimonio, tiene que haber frutos de que sí, estamos arrepentidos. Pónganse de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te agradecemos por tu inmensa bondad. Gracias por amarnos, Dios. Gracias por darnos el consejo bendito de tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. A ti te pertenece toda gloria y toda honra. Gracias. Gracias, Dios. Dele gracias, hermano. Que tu palabra, Dios, quede impregnada en cada uno de los corazones. Dentro de estos estudios va a haber también enseñanza para los que tienen mujer creyente. Sí, la mujer, o que uno sea y el otro no sea, también vamos a avanzar en esto. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? También va a haber para los solteros, cómo puede ser el soltero. Todo eso vamos a ir trabajando. Ahí, si a usted le interesa, mire, fíjese que aquí en estos cultos, en estos servicios, debían de estar todas las parejas. Y por eso es que yo siempre veo contradictorio que cuando tienen problemas quieren que uno les aconseje, pero nunca se han interesado en venir a oír la palabra. O sea, es bien contradictorio. Los que quieren afinar sus vidas y fundamentarlas en la palabra tienen que oír los cultos, tienen que oír la palabra, ¿verdad? Es que muy tarde, sí, pero más problema es cuando se da una infidelidad
es dolorosa, se lleva de encuentro, se hunde el barco. Padre, bendíganos, gracias, amén. Un aplauso al Señor. Vamos a